Muy buenas tardes, queridos amigos, como siempre la sala llena y como pueden ver hemos vuelto al set tradicional del programa Charlas y Cuentos Viva Palabra TV, acá en el patio de Viva Palabra, estos patios de estas casas antiguas. La arquitectura es muy similar en todas estas casas antiguas del centro de Medellín, un zaguán largo, un patio de flores, la distribución y al final, pues el patio solar. Pero bueno, acá ustedes ya conocen Viva Palabra, este agradable lugar para venir a escuchar cuentos. Hemos tenido muchas actividades recientemente muy bonitas, muy interesantes. Tuvimos, bueno, las presentaciones del Sobradito del Tren, que algunos de ustedes las pudieron ver. Estuvimos en la Feria del Libro de Guatapé, preciosa en la Feria del Libro de Montebello, también hermosa, qué rico que estos municipios, estos pueblos estén entrando en esta onda de hacer las ferias del libro como promoción de lectura. Bien, para esta tarde vamos a tener un invitado muy especial que nos estuvo visitando recientemente acá. Él es un cubano que está radicado en la ciudad de Cali. Se enamoró en Cali y se enamoró de Cali, entonces se quedó por acá visitándonos, afortunadamente para los colombianos que lo tenemos allí a la mano para sus programas y sus presentaciones. Y bueno, y Cuba pues lo recibe cada que él puede viajar con sus cuentos, sus historias y sus leyendas. Vamos a hacer una breve pausa y en unos contados momentos tendremos a nuestro invitado. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Bueno, queridos amigos, entonces ha llegado la hora de traer a nuestro invitado, que también algunos de ustedes lo pudieron ver. Él es Pedro Mario López. Recibamos con un aplauso a nuestro invitado. Pedro Mario López, que se declara como guajiro. Claro, acá me preguntaban, bueno, ¿es guajiro o es de Cuba? ¿Cómo es la cosa? Acláranos eso inicialmente, Pedro Mario. Bueno, mira que eso es muy interesante, Jota. Soy guajiro y soy cubano. Ajá. Y es que en Cuba los guajiros somos los que nacimos fuera de La Habana. Todas las personas los que pueblos, viven en provincias, en pueblos, en el campo, ¿sí? Somos considerados guajiros, porque los habaneros, muy prepotentes, valga la pena decirlo, consideran que todo el que vive de los límites de La Habana para afuera es campesino, ¿sí? Y entonces la forma de llamarle campesino a los cubanos es decirle guajiros. Guajiro. Y es un término que yo estuve investigando de dónde venía, porque bueno, casi todas nuestras palabras vienen o de África o de España, ¿sí? O de algunas reminiscencias de los indígenas que los españoles erradicaron en los primeros años de la conquista. No quedó prácticamente nada, pero sí quedan palabras, por ejemplo, nombres de lugares, Caonao, Guagüí. Todas estas son palabras que son de los taínos, de los siboneyes, Guamá, Jagua, ¿sí? Son palabras que sobrevivieron, pero así, suelticas, que nombran, por ejemplo, algunas cosas que se comen o sitios, y es un tesoro cultural tener todavía esas presencias, ¿sí? que pues la conquista erradicó. Y el asunto de los guajiros, guajiro no es una palabra que en España se use para nada, o sea, que no vino de ahí, de África tampoco. Entonces yo me preguntaba de dónde viene el término guajiro. En la época de la conquista hubo una situación de un bloqueo que hicieron los españoles de La Habana y Santiago de Cuba. O sea, aislaron a todo el resto de la isla porque era donde estaba el ejército mambí, los cubanos que estaban luchando contra España para lograr la independencia. Y los quisieron matar de hambre, matar de enfermedades. O sea, nada podía salir de La Habana y nada podía salir de Santiago. Todo estaba sitiado.
Entonces, los guajiros de aquí de Colombia iban hasta las costas del sur de Cuba en todo ese tramo y llevaban contrabando. Y llevaban comida, llevaban medicina, bueno, llevaban de todo, contrabando de todo. Caramba. Y la gente decía, vamos a donde los guajiros, que los guajiros traen esto, los guajiros traen lo otro. Bueno, pensaban otros que el término tenía que ver con eso. Aunque los guajiros venían por ahí y vamos a donde los guajiros se fue estableciendo como un término que identificaba a quienes vivían en esa región, pero tampoco. Un estudioso de la historia y de todos estos temas investigó y se dio cuenta que el término guajiro nace del encuentro de los cubanos con los norteamericanos cuando los cubanos ya tienen la guerra casi narrada. Esto es todo un cuento. Es todo un cuento. Los cubanos ya tenían la guerra ganada y ellos de muy buena fe fueron a ayudar, ¿sí?, a poner orden al asunto y a que aquello ya se terminara, ¿sí?, sin ningún tipo de interés. Y que quedara de ellos. No, ellos no tenían ningún tipo de interés, ellos lo declaraban además. Pero bueno, la historia fue otra. En todo caso, ellos le decían a los mambises, cubanos, campesinos, hombres que habían sido esclavos, ¿sí?, y que cuando los liberaron decidieron sumarse a luchar por la independencia de Cuba en el Ejército Libertador, les decía, you one hero, o sea, héroe de guerra. Tú eres un héroe de guerra, en inglés, claro. De esos cubanos ninguno entendía para nada una palabra en inglés. Y entonces, one hero, empezaron a guajiro. ¡Ay, me dijo guajiro! Que nos están diciendo guajiro. Y como decían, you guajiro. O sea, era algo positivo. Por el gesto lo lograban de alguna forma interpretar. Y ahí fue que nace el término guajiro para identificar a estos cubanos que estaban luchando por la independencia de Cuba, y luego se quedó como un término peyorativo. Peyorativo. Sí, porque claro, cuando llega la neocolonia y termina la guerra con España, pues los guajiros eran gente... Gentusita por ahí. Gentusita, así, conflictiva y qué sé yo, y de monte. Eran, como dicen acá, los montañeros. Los montañeros. Que yo creo que eso aquí también ha tenido implicaciones de un poco de despreciar esa cultura, de no reconocerla. ¿Sí? Entonces con el guajiro pasa lo mismo. En Cuba, todos los que vivimos fuera de La Habana o de Santiago, mira qué interesante que fueron los dos polos de este sitio, somos guajiros. En La Habana son habaneros, en Santiago son santiagueros y todos los demás guajiros. Guajiro. A mucha honra. Sí, como digo yo también, es decir, a mí en otra parte me identifican como el montañero, ¿no? El cuentero, el montañero, que sí, para mí es un honor también que me llamen el montañero y que realzo mucho la cultura campesina. Algunos me dicen, pero ¿por qué si usted nació en Medellín? Sí, pero con una cultura campesina profunda, porque Medellín no es más que un pueblo grande, ¿no? Un pueblo grande. Bueno, tú nos trajiste unos espectáculos acá bien bonitos. En uno hubo como algunos acomodos, porque Pedro Mario traía un espectáculo para un tipo de público, pero acá le teníamos otro tipo de público. ¿Cómo hiciste para acomodar eso? Que es que hay veces se ve uno en ese dilema, ¿no? Pues mira, Jota, fue todo un reto. Yo estaba súper asustado porque quería mantener, digamos, el aliento del espectáculo que ya se había anunciado y a la vez quería reacomodarlo para un público diferente, porque yo venía con un espectáculo que pensé, que tengo creado para los niños y las niñas, y cuando veo la hora digo, 7:30, no va a haber niños y niñas, si hay niños y niñas van a ser muy poquitos. Entonces, claro, me di cuenta que no, que era un público joven, adulto, y pues eché mano a algunos de los cuentos de ese espectáculo que son, en definitiva, el espectáculo en general hubiera podido funcionar, porque yo creo que es para niños de 0 a 1000 años. Sí, si resucitamos a una momia de Egipto y se lo contamos, se babea, porque son cuentos hermosos, ¿sí? Desde el alma, desde el corazón. Pero lo que hice fue reacomodar un poco, tomé de ahí, del espectáculo, 2 cuentos, los enlacé con otros que ya tengo, ¿sí? Que venían muy bien con el tema, que ni siquiera los había pensado desde ahí, fíjate. En esa tarde he creado un espectáculo nuevo y lo estrené de una. O sea, ahora tengo un espectáculo
que se llama Del Monte Vengo y al Monte Voy para los niños y las niñas, y un espectáculo que es Del Monte Vengo y al Monte Voy para los adultos. Y me encanta, lo tendré que seguir explorando, pero creo que salió bonito. Y fue eso, fue un reto creativo que en muy poco tiempo logré acomodar, y quedó bonito. Quedó bonito porque, bueno, ahí detrás está, yo creo que muchos años de búsquedas, ¿sí? De la seriedad del montaje de las propias historias. Entonces, fue encontrar la manera de conectarlas y darle el ritmo para que el espectáculo en realidad pudiera florecer en el escenario. Bueno, había anunciado también un espectáculo de corte erótico. Y claro, cuando uno le anuncia un espectáculo de corte erótico, estamos acostumbrados a ver algunos espectáculos donde de pronto hay poca ropa, a veces cosas muy explícitas. Y Pedro Mario se nos viene con un espectáculo de una sensualidad increíble. ¿Te gusta darle esa connotación de espectáculo erótico o de espectáculo romántico? ¿Sería o cómo? Pues mira que yo creo que el erotismo tiene tantos matices poco explorados en nuestra época, ¿sí? Se ha exacerbado mucho algunas de las aristas del erotismo. De hecho, nuestra cultura, que es tan estrecha para muchas cosas, habla del erotismo, cuando yo en realidad creo que debía hablarse de los erotismos, porque hay tantas formas de moverse en los territorios de lo erótico como hay seres humanos. ¿Sí? Esto no es una cosa que a todos nos metan en la misma cajita, sino que tiene muchísimas, pero muchísimas vertientes. Y yo creo que una manera de encarar el erotismo es la poesía. Cuando lo erótico se vacía de lo poético, pierde muchísimo. ¿Sí? Pierde muchísimo, o sea, se instrumentaliza mucho, o sea, se vuelve algo muy poco hueco, diría yo. Y la intención de este espectáculo es viajar por estas historias que tienen mucho de sensualidad, que algunas tienen también mucho de erotismo y otras tienen mucho de poético, y que van integrando esto y van de alguna forma recuperando un territorio, podríamos decir también para lo romántico, ¿sí? Para ese momento de lo erótico que es tan importante en establecer la conexión con el otro, con la otra, en disfrutar de verdad el encuentro de los cuerpos cuando llega. O sea, esa es mi intención, ¿sí? No ir a nada explícito, no ir a nada... no me voy a encuadrar en el escenario porque estoy seguro que se acabarían las entradas en 3 minutos. Cuando yo saque mi chocolatina Kinder, o sea, eso a mí no me va. pero sí disfruto mucho de este juego de la sugerencia, ¿sí? Que creo que tiene tanta importancia en el erotismo, ¿sí? El sugerir, el detalle, la delicadeza. Esa es la atmósfera que convoco en ese espectáculo. Qué bien, sí, porque es que hace poco también tuvimos un espectáculo, un recital de poesía erótica, una mujer mayor, 67, 68 años tal vez, y fue un espectáculo lleno de sensualidad, de sexualidad indudablemente, pero también de una carga poética. Bueno, de hecho era un recital de poesía, pero nos contaba una historia muy bella, muy sugestiva, muy sugerente, sin mostrar cuero, sin mostrar piel allí. Entonces fue muy importante. Pedro Mario, bueno, vos estabas en Cuba cuando en Colombia hubo un estallido de la cuentería, una cosa, eso se abarrotaban las plazas a montones, todo eso. Y ya luego tú llegas a Cali, donde indudablemente fue uno de los polos muy importantes del inicio de la cuentería. El polo de los inicios de la cuentería en Colombia fueron Bogotá, Cali, Bucaramanga, ¿cierto? Increíblemente en Medellín llegamos mucho más tarde, a pesar de que de pronto habíamos iniciado antes, desde 1985. ¿Cómo fue ese llegar vos a Cali? ¿Cómo entrar? Que a veces las comunidades somos muy cerradas, viene de afuera, pues,
¿sí? ¿Cómo fue ese llegar a Cali con tu actividad de cuentería? Pues mira, yo creo que yo desde que llegué a Cali tuve la dicha de encontrarme con gente generosa, gente de brazos abiertos, ¿sí? Me acogieron muy bien en todos los sentidos. Yo empecé a trabajar en ProArtes, que es una institución cultural que tenía en ese momento, bueno, sigue teniendo mucha importancia en la vida cultural de la ciudad, y me conocí con algunos de los narradores y narradoras que ya estaban liderando estos procesos en Cali, que como tú dices, en ese momento estaban muy bien consolidados, había muchos espacios en la ciudad donde contar, muchos eventos, en teatros, se llenaban los teatros. Y bueno, me invitaron a uno de estos festivales que se organizaban, que tenía sus presentaciones en el Teatro Municipal de Cali incluso, y para mí eso fue una experiencia bellísima. Fue la primera vez que conté, bueno, mentira, no fue la primera vez que conté en Colombia, porque yo había estado invitado a la Feria del Libro en el año 95 en Cali, y ahí tuve también algunas presentaciones, pero la primera vez que me relacioné con este movimiento de narración oral, que ya estaba fortalecido en Colombia, fue en este evento en Cali. De ahí en adelante, bueno, pues empecé a conocerme con diferentes narradores. No te voy a decir que todo fluyó y que fue fácil. Yo la verdad no tenía pretensiones de vivir de la narración oral, porque no lo había hecho en Cuba, y por supuesto sabía que eso aquí era un reto y una dificultad muy grande. O sea, dedicarme por completo a vivir de contar historias. Yo me vinculé con esta institución, luego me vinculé como profesor universitario, y lo que sí no quería era dejar de contar cuentos por el gusto y por la necesidad de hacerlo, ¿sí? Como camino expresivo, como abrazo con un universo estético que tanto valoro y que tanto respeto. Y se me fueron abriendo puertas. Luego de ahí, creo que la primera vez que fui a contar a otro sitio diferente a Cali fue a Bucaramanga, ¿sí? Alguien me recomendó, en Bucaramanga, el festival Abra Palabra. Pacho Centeno y Sandra. Pacho Centeno y Sandra Barrera. Y bueno, fue también un conocernos allí muy lindo con otra gente. Y a partir de ese momento se me abrieron muchas puertas. Luego vine acá a Medellín, que no fue mucho tiempo después. Y así creo que he ido recorriendo muchos lugares de Colombia contando historias, y eso para mí ha sido un regalo de la vida. Me queda Los Llanos, nunca he ido a Los Llanos. Digo, esa es una deuda que tengo con la geografía, con mi geografía afectiva a nivel de lo colombiano. Me falta conocer ese lugar del país. Y lo lindo es que casi todos los lugares a los que he ido, los he conocido porque he ido a contar historias. Sí, claro, la cuentería nos ha llevado por tantos lugares. A mí, que me llevó a la adorada Cuba. Uno tenía pues muchas imágenes de Cuba. Por un lado hablan horrores, por otro lado hablan maravillas, no sé, y entonces, y bueno, he tenido la fortuna de estar en Cuba varias ocasiones, y creo que todo el recorrido, ¿no? Desde Guantánamo, Santiago, en Matanzas, en La Habana, bueno, en un montón de lugares. Es una maravilla, y eso es un amor con la narración cubana, con los narradores cubanos, con la gran Mayra Navarro, Y bueno, entonces, pues vamos entonces a ver uno de los cuentos de nuestro querido amigo Pedro Mario.
una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y las mujeres a lo largo de todos los tiempos tiene que ver con el sexo de los ángeles y la interrogante de si los ángeles hacen o no hacen el amor. Sí, señoras y señores, yo sé que en este momento muchos de ustedes deben estarse preguntando que a quién le importa a esta altura del paseo si los ángeles hacen o no hacen el amor. Pues déjenme decirles que a muchas más personas de las que nosotros nos imaginamos. Gente que invierte tiempo, dinero, energía en encontrar respuestas a estas interrogantes. La verdad es que hay algunas hipótesis. Ninguna de esas hipótesis han podido ser confirmadas. Una, por ejemplo, que dice que los ángeles no hacen el amor porque carecen de un cuerpo para hacerlo. Lo que tal vez signifique que los ángeles no hacen el amor de la misma manera en que lo hacen los humanos. Otra hipótesis, tampoco confirmada, pero un poco más verosímil, afirma que si bien los ángeles no hacen el amor con su cuerpo, por la mera razón de que carecen de ellos, lo hacen en cambio con palabras. Y vale la pena decir que con las palabras precisas. Así que cuando Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, comienzan por aproximarse, seducirse, tentarse, con miradas que por supuesto son angelicales. Ángel, para encender el fuego, dice semilla, y Ángela, para atizarlo, dice surdo. Ángel dice a luz y ella, tiernamente, abismo. Las palabras atraviesan el universo raudas como meteoritos o acariciantes como copos. Por allí cerca anda revoloteando un ángel de la guarda, misógino y silencioso, y un ángel de la muerte viudo y temeroso. Los dos se escandalizan de ver a aquel par haciendo el amor a plena luz. Pero ellos no se detienen. Continúan silabeando su amor. Manantial, dice Ángel, y Ángela le dice cuenta. Las palabras se impregnan de rocío. Se van cargando en la atmósfera, que van impregnando por completo con esa energía revitalizadora del placer. Estocada, dice Ángel, y ella, gozosa, le dice herida. Tañido, dice él, y ella arrebato. Tañido, arrebato, tañido, arrebato, arrebato, arrebato. Y en el momento del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y los nimbos se contraen, se expanden, estallan. El amor de los ángeles se derrama copiosamente sobre la tierra. Así que si algún día ustedes van caminando por la calle y ustedes sienten así como que empieza a iluminar una cosita que les sube y que le baja y no sé qué y no sé cuánto, es probable que los ángeles estén derramando su amor sobre nosotros. Miren, yo perdí la virginidad a los 36 años. Esto hay que decirlo así de golpe. Si uno lo va a decir públicamente, así de manera directa. Óigame, yo sé que se trata de una edad terrible para perder cualquier cosa. Con más razón la virginidad. Pues yo, la verdad que lo había intentado varias veces, pero siempre me había sentido frustrado, no había logrado realmente dar el salto, quitarme ese peso de encima. Lo más cerca que estuve de lograrlo fue en una relación muy difícil que tuve con una china eléctrica. Oígame, qué cosa. ¿Qué cosa? Yo ponía un dedo aquí y por allá así, pero una cosa decente que a mí me dejaba sin saber qué hacer. Ponía una mano aquí, no nos poníamos de acuerdo, no lográbamos sincronizarlo. Y es que para eso hace falta la sincronía. Yo salí, mire, yo pensé que definitivamente no me iba a poder librar de eso.
Yo iba a tener que conformarme toda la vida a nivel manual. Pero después llegó ella, robusta, corpulenta, imponente, que me miraba así con ese aire de superioridad, como que se las sabía todas. Y yo, sintiéndome un poco inseguro, sin saber qué hacer con todo el trauma que ya tenía, pero lo intenté y nada. ¿Cómo sería que entonces fui a pedir ayuda, fui a pedir consejos a gente experta en el asunto? Y me daban los consejos y yo trataba de ponerlos en práctica, pero qué va, las cosas no salían. Entonces le pedí a un amigo mío que por favor me acompañara allí, in situ, durante el acto, para que me fuera dando pasos a seguir. ¿Cierto? Era ya lo que me quedaba, era una solución desesperada, lo sé, pero no tenía otra opción. Y bueno, él fue conmigo, accedió y empezó a darme las orientaciones. Eso, ajá, qué bien, aprende rápido, ahí. Va muy bien, aguanta, no tan pronto, no, aguanta, devuélvete, eso, empieza otra vez, eso, así suavecito. Ahí no metas el dedo, no, pues muchacho, no, todavía, no se te ocurra, espera. Bueno, yo, mire, se me cayó. La moral, quiero decir. La tenía arrastrando así por el piso. Me di cuenta que aquello era imposible. Le dije, mira, sí, te agradezco mucho, pero no. Esto tiene que ser aplicando el método científico. Ensayo y error. Así que me lancé de cabeza al asunto. Ensayo y error, ensayo y errores, ensayo y error. Oigan, y lo logré. Logré perder la virginidad el día en que la computadora hizo lo que yo quería y no lo que a ella le daba la gana. Ese día dejé de ser un hombre analógico y me convertí en un papacito digital. En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Ya ha visto Pedro Mario los fervores que ha suscitado con sus cuentos, tanto en el público que estuvo en las noches como el público presente en esta grabación. Bueno, se nos acabó el tiempo, Pedro. Una despedida a nuestro público. Pues quiero agradecer muchísimo a Viva Palabra, a Jota, a Luz Marina, que están coordinando este proceso hace tantos años, a la gente linda de esta Casa de los Cuentos en Medellín, por abrirme sus puertas, por invitarme, por darme este regalo de estar disfrutando con un público tan bello, un público que sabe escuchar, un público que sabe sentir, un público que agradece el abrazo de la palabra. Y qué mejor regalo para un hombre que quiere dedicar los días que le quedan a contar historias que recibir esto. Así que muchas gracias, Jota. Muchas gracias por acogerme acá, por invitarme y que se repita. Bueno, muchas gracias ahí en la coordinación, a Luz Marina, en las cámaras, a Claudia Lorena, a Patricia Casa en la logística, el acompañamiento acá de Rochi, de Claudia y de todas las personas que nos están acompañando en esta grabación. Muchas gracias, que tengan todos una feliz semana y nos estaremos viendo el próximo lunes.